como hoy domingo, a las 2 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Somos una congregación apenas nueva porque creo que tenemos, yo no soy muy, como aquí nosotros casi no celebramos fiesta, porque no que estamos en contra de eso, pero es la manera como Dios nos ha dirigido. Pero tenemos apenas algunos 12 o 13 años. Estamos ubicados, para si alguien nos está viendo, en el estado de New Jersey, en el área de Camden, para servirle a la iglesia del Señor. Continuaremos con los mensajes, una serie que ya Dios nos ha dado, hablando del hogar, y el título que Dios nos puso. Y ese mismo pensamiento, yo se lo dije el domingo, se lo vi a este teólogo, Simon Kirsten, hablando un comentario que hacía del libro de Hebreos, donde dice en el libro de Hebreos que honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios, quizás más adelante, a veces el Espíritu permite leerlo, los juzgará Dios. Él decía que en su comentario que el hogar es un tesoro. Yo no lo había visto y a lo primero cuando le puse el título, porque siempre uno medita mucho, me gusta meditar mucho, tesoro. Dije, sí, esa es la mejor palabra. Así como yo soy tu tesoro. Sí, Dios es mi tesoro. Y el hogar, varón, mujer, que Dios te ha puesto en las manos con esos pollitos, esos niños, son un tesoro. Hay que cuidarlo. ¿Sí? A medida que el Señor en la vida cristiana nos ha enseñado a vivir principios, el mundo y una gran parte de la iglesia, estamos en el espíritu, a ver cómo llegan los pensamientos, se la pasa combatiendo síntomas. Analgésico como para un dolor de cabeza, y hay que irse a la raíz de la enfermedad. Una cosa es un tratamiento curativo o extirpar el cáncer a combatir síntomas. Como los antigripales, eso no sana. El antigripal es diferente a un antiinflamatorio. Pues así también en nosotros y el ser humano es muy común, muy dado, yo lo veo a diario, a combatir síntomas, hermanos. Y el Señor siempre, por eso, y a usted también, hágalo en la consejería, siempre nos lleva a vivir principios. Hay personas que dicen, pero que yo no avanzo, yo estoy frustrado. Siempre yo les digo, ¿y dónde está Dios? En el hogar se está hundiendo, pero ¿dónde está Dios? Eso se llama combatir, no síntomas, ir a la raíz de la enfermedad. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu corazón? Dios es el último, el segundo, el tercero, el primero. En inglés, number one. Pero que yo estoy frustrado y no avanzo. ¿Y dónde está Dios? Porque así mismo como tú eres con Dios, Dios va a ser contigo. En cuanto a la salvación, no es así. La salvación, el que se la ganó fue Cristo, no yo. Es un monergismo, una obra que hace uno solo, no participan dos. Sinergismo es una obra que hacen dos. Ahora, en cuanto a las obras, sí, yo gano privilegios, yo gano confianza, ahí yo participo. En cuanto a yo vivir en este mundo para terminar la carrera, hay que obrar. Si yo soy apático con Dios, porque Dios se entrega de acuerdo como yo me entregue. Si yo me doy 5%, se da 5. Entonces eso se llama combatir, no síntomas, ir a los principios. Siempre algo que esté yendo mal, o una vida frustrada, ansiedad, depresión, váyase a ver dónde está Dios. Porque si el Hijo es levantado, a todos a traer así. Hay que levantar el cordero en el corazón, en el hogar, en la iglesia. Y eso es lo que el Señor nos ha enseñado, combatir la enfermedad, ir a la causa
Siempre. Por eso siempre vivamos principios. Un principio poderoso. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Después que Dios está en su lugar, Dios es poderoso, amado. Dios me da sabiduría, me da inteligencia para los jóvenes, aprenderme la materia. Dios me guarda, porque no dormirá el que guarda a Israel. Por eso nunca combata síntomas. Me da el corazón de la esposa o del esposo. Me ordena mis pasos, como dice el Salmo. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le va a enseñar el camino. Entonces busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Y eso es combatir no síntomas, sino irse a la raíz de la enfermedad. Vivir los principios. En el hogar, el candelero, ¿dónde está? Porque yo puedo, como decíamos en la entrega de la alabanza, servirle a Dios como una rutina, un repetir de labios, venir a los cultos los domingos, los días de semana, pero sin pasión, se pierde la pasión y no haber nada en el corazón y una apatía, indiferencia, una displicencia contra Dios. Y el Señor quiere que ese fuego en nuestro altar siempre esté encendido para Dios. Que Él sea el todo en nuestras vidas. Él sea el todo en el hogar. Y que Él sea el todo en la iglesia. Yo siempre en mi oración personal, porque yo sé cuando uno se enfría, yo le he pasado. Siempre le pido a Dios, Señor, que no se quite la pasión. Me gusta mucho usar en el lenguaje, en el castellano, esa palabra pasión, que no se me quite la pasión, el celo por ti, que no caiga en una frialdad. Como le dijo Dios, se lo increpó a la iglesia de la Odisea, porque por cuanto no eres fría ni caliente, eres tibia, que no caiga en una tibieza, que eso es terrible. Yo te vomitaré de mi boca. Por cuanto no eres fría ni caliente, eres tibia. Porque por lo menos el frío se vaya y se ve el mundo, que no es bueno. El caliente siempre está adorando a Dios, encendido ese altar. Pero el tibio se queda ahí en la iglesia, ahí se queda. Entonces un poquito en el mundo y un poquito en la iglesia. Y cuando está adorando, ay, si se termina rápido esta alabanza, y mirando el reloj. Eso se llama tibieza. Y el Señor quiere que seamos calientes, que ese altar, esa pasión cada día más vaya en aumento. Ese fuego que, así como el holocausto de Salomón, que vino del cielo, ese fuego que el primer día, cuando tuvimos un encuentro personal con el Señor, Él encendió, que sigue encendido en nuestros corazones, que la pasión nunca venga. Entonces el hogar es un Belén, yo estoy repitiendo, casa de pan, yo le puse un Peniel también, es un Betel, es casa de Dios, puerta del cielo, el hogar, es un Betesda, es una casa de misericordia, como me llega el pensamiento, como decía el domingo, donde más yo he recibido misericordia es en mi casa. Como un pastor definió, alguien le preguntó a un pastor que defina misericordia, que Dios le da mucha sabiduría a los pastores. Y él dijo, misericordia es no darle a alguien lo que merece. Nosotros merecíamos la muerte. Y eso es misericordia. No darle lo que merece. Y la segunda pregunta que le hizo ese hermano, y gracia, para diferenciarlo de misericordia, es darle a alguien lo que no merece. ¿Le cogieron ahí, sí? Y me gustó esa sabiduría que Dios le dio a ese pastor.
Yo no merecía el cielo, merecía la muerte. Y a mí me dieron lo que yo no merecía. De mí tuvieron misericordia. Yo recibí a Dios por gracia. Porque me dieron un regalo que yo no lo merecía. Y mi misericordia es, no me dieron lo que yo merecía. Que había que destruirme. Y aquí estoy de pies. Y a ti también. Y para mí, que esa sabiduría, porque Dios le da mucha sabiduría a sus siervos, que el Dios le dio a ese pastor, es una de las definiciones. Yo siempre apunto eso, apunte siempre, más hermosa que yo he recibido para definir y diferenciar lo joven, misericordia y gracia. La más hermosa esa definición. Inmediatamente que yo la vi, la apunté. Entonces después que a mí me gusta, cuando yo lo apunto, yo después la repito en mi corazón, porque me gusta mucho meditar en el Señor. Misericordia es esto, gracia es esto, porque la encontré muy hermosa. Como esa definición que esa no la dio Dios a nosotros, que es un pobre de espíritu, que yo siempre sentía como un vacío, porque la mayoría de los líderes, yo escuchaba que pobre de espíritu es alguien que sabe que todo lo que tiene se lo debe al Señor. Yo decía, yo no sé cómo que es bonita, que todo lo que tiene se lo debe al Señor, que ese es un pobre de espíritu. Y escuchaba muchas definiciones. Y yo decía, yo quiero definir de Mateo 5 qué es lo que es un bienaventurado, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo quiero una buena definición que me llene. Entonces recuerdo, no fue a mí que Dios me la dio. Yo estaba leyendo un día un comentario y yo creo que fue de Matthew Henry, creo, no estoy tan seguro, no recuerdo, de Matthew Henry. Y yo lo vi, pero él no estaba definiendo un pobre de espíritu. Él estaba hablando ahí de la salvación. Y cuando yo vi ese comentario, yo dije, esta es la definición de un pobre de espíritu. Y ya como nosotros le hemos definido, que alguien que no tiene nada que dar, que yo no tengo nada que darle a Dios, es un pobre de espíritu. Alguien que no merece nada. Y eso yo lo apunto. Siempre apunte esos pensamientos poderosos. Un pobre de espíritu, alguien que no tiene nada que dar. Eso soy yo y usted. Alguien que no merece nada. Y después un día predicando aquí me llegó una tercera definición que se lo añadimos. Alguien que perdió todo el derecho. Yo perdí todo el derecho. Caí en bancarrota por el pecado. No tengo nada que dar y no merezco nada. Yo no he visto una definición mejor que esa. Entonces esos pensamientos así, yo lo apunto. Siempre sea diligente. Las cosas de Dios, que no se pierda nada, yo lo apunto. Eso yo lo apunté ahí. Y yo le pongo, ¿qué es? En letra mayúscula permanente, un pobre de espíritu. Y le pongo la definición. Entonces vamos a buscar en la Biblia, hablando del hogar, el texto central, Génesis capítulo 1, versículo 26. Aleluya. Gloria al Señor. Génesis 1:26. Génesis 1:26. Entonces dijo, ahora hagamos, allí tremenda revelación del Dios Trino, ¿sí? Hagamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Lo está viendo, joven? Hagamos. Los padres de la iglesia empezaron a ver en Génesis capítulo 1:26 la revelación de la Trinidad, aunque no es suficiente esa. Por eso el estudio de la Biblia tiene que ser plenario, sistemático, toda la Biblia. Pero esa fue una de las primeras revelaciones, que es un Dios trino que trata con nosotros. Padre en función de Padre, Hijo en función de Hijo y el Espíritu Santo. 3 en 1. Como definió un pastor también. Eso yo lo apunté, porque me gusta mucho apuntar mucho. Para explicar la Trinidad. Dios, el Hijo que es Dios, el Espíritu Santo que es Dios.
tres en uno, diferentes funciones. Y puso el ejemplo del agua H2O. En los tres estados, sólido, líquido, sigue siendo agua, H2O. Sólido, sigue siendo agua. Gaseosa, sigue siendo agua, H2O. Así es Dios. Padre, función de Padre. Hijo, sigue siendo Dios. Espíritu Santo, continuo. Oye, se me el inglés, ¿cómo yo diría en inglés ahí, Naomi? Sigue siendo Dios, dímelo en inglés. Ay, es que ella no sabe. Ricky, dime tú, Denis, o Judy habla mucho inglés, así como usted la ve. Continúan being God. Ahí está bien. Ahorita cuando termine el culto analizamos eso bien, ¿ok? Usted me enseña. Sí. Entonces, el Dios Trino, hagamos al hombre a nuestra imagen. No es un animal, como dicen los filósofos, racional. El hombre no es un animal. Mírelo ahí, a nuestra imagen. Hermano, llevar la imagen de Dios. Por favor, no me lo vaya al hombre. Tratarlo con dignidad. Él tendrá poder sobre los peces. Le dio el poder al hombre, señorío. Las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Yo estoy leyendo rapidito porque yo he leído bastante ese texto. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, y varón y mujer los creó. Entonces ahí está claro en el Génesis 1:27 que son dos géneros, varón y hembra. Ahí está el hogar ya. Y un hogar, siempre Dios en el hogar implementó la monogamia, no poligamia, como hicieron muchos en Israel, que fue una costumbre. Jacob tuvo dos mujeres, Raquel y Lea. David tuvo muchas mujeres. Dios nunca lo respetó, pero nunca implementó la poligamia. Una relación monógama. Y Dios creó dos sexos. Dios destruirá los que destruyen la tierra y los que destruyen los principios del reino de Dios. Que esta filosofía quieren destruir los principios del reino. Él lo destruirá. No LGBTQI, dos sexos, varón y hembra. Ahí empezó el hogar. Completamente es diferente, anatómica, fisiológica, biológica, neurológica, etcétera, etcétera. Completamente es diferente. A cada quien no son iguales. El igualitarismo no existe. A cada quien son muy diferentes. Hasta las neuronas, el cerebro, la manera de pensar. A cada quien le asignó un rol. Son iguales en derechos, dignidad y privilegio. En respeto son iguales, pero en rol no. Fisiológicamente no. Por eso esta es la generación de los idiotas, que es como dicen, tú te autopercibas. El sexo no se cambia. No hay transición tampoco. A mí me dio pena a la situación que ha llegado el hombre. Yo vi en estos días un transexual, de mujer a hombre, que no se acepta ser mujer. Está en contra del feminismo siempre, pero sea femenina, mujer, como Dios te hizo. Y cuando yo vi eso, el testimonio de él, de ella o de él, porque fue una mujer que no se cambió, porque el sexo no se cambia. Me dio una pena, yo digo, pero eso es psiquiátrico ya. Una mujer, hermano, se hizo una mastectomía, se quitó los senos
porque se mutilan, se cortan. Y ahí está. Yo digo, Dios mío, pero necesitaba ayuda de Dios, de un pastor, o si no psiquiátrica. Se extirpó el útero y los ovarios, porque no se aceptaba como mujer. Y yo lo que me llegó a la mente, digo, ok. Y se puso bloqueadores de hormonas, estrógenos y progesterona, y se inyectaba testosterona, un poquito más pasable ahí. Entonces yo dije, ok, pero si tú no te aceptas como mujer, empieza a actuar, porque yo lo respeto eso, como un transexual, como hombre, porque era una mujer biológicamente, como hombre, pero Dios mío, ¿cómo eso está interno? Eso nadie te lo va a ver. ¿Cómo te va a extirpar, a extraer el útero? Que te va a traer muchas consecuencias en tu salud. Los ovarios, esas hormonas que producen los ovarios, la van a necesitar. Y ahí está esa persona con una depresión que se quiere suicidar. Y la mayoría de esos cambios caen en depresión y suicidio. Y ahí está una carga que yo he hecho. Yo digo, pero en años atrás yo nunca había visto algo así, hermanos. Se extirpó el útero, los ovarios y los senos, porque no se aceptaba ser mujer. Y yo diría, pero está bien, no te aceptes, pero no te quite nada de eso, que eso no es nada ya. Que te va a hacer más daño. Porque Dios le puso eso a la mujer en su biología. Y eso está terrible. Por eso es que quieren implementar la orientación sexual en las escuelas para confundir a nuestros niños. Y el varoncito llevarlo a pensar, a enseñarle que no es como Dios te hizo, sino lo que tú quieras hacer. Si eres varón, si te sientes hembra, ponte un vestidito. Y después ese niño desde pequeño va a querer mutilarse, cortarse, ponerse hormona. Y esta nación está subsidiando millones de dólares para esas gente que quieren hacer cambios de sexo, que no existe el cambio. Y es terrible lo que está pasando con la sociedad. Son problemas ya psiquiátricos. Es una persona enferma. La única área que los cirujanos cuando abren en la parte abdominal, ellos se extirpan, es el apéndice, la única. Y porque no lo han encontrado. El apéndice, que creo que está en el lado derecho por los intestinos gruesos, no le ha encontrado ninguna función. Y yo he escuchado cirujanos que dicen, si yo abrí por ahí y veo para que no le dé una apendicitis, se la extirpo. Porque no tiene ninguna función. Pero quitarse algo de su cuerpo, la vas a necesitar después. A lo que ha llegado la humanidad. Viviendo un surrealismo. Y así quieren confundir nuestros niños estas filosofías. Usted se imagina que un niño ya a los 7 años empieza a confundirse. Diga, no, ¿cómo yo me percibo hoy, mujer o hembra? Y después comienza a pensar ya en mutilarse. Me voy a quitar esto, me voy a cortar esto, me voy a extraer esto. Es terrible la sociedad. Estos son los últimos tiempos. Son operaciones satánicas de la masonería, Illuminati, el ocultismo, donde están propiciando estas filosofías. Por eso el pueblo de Dios tiene que estar alerta. Y estamos hablando del hogar.
Y sigo leyendo en Génesis 1:28 y les dijo, y les dio su bendición. Tengan muchos hijos. Prohibido el aborto. Llenen el mundo y gobiernen. Le dio el gobierno. Dominen los peces y las aves y a todos los animales que se arrastran. Yo estoy leyendo en la Dios habla hoy. Dios detalla cómo hizo al hombre. Ahí Dios en Génesis 1:27 generaliza. En Génesis 2:7 detalla. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. En la creación inmediata ya el polvo, la materia estaba hecho, pero sigue siendo creación. Porque del polvo Dios hizo el arte más hermoso que se ha visto en el universo. Diseñó al hombre. Eso es crear, aunque ya el polvo, la materia existía, porque Él la hizo en el principio, no el primer día. El primer día Él hizo la luz. En el principio, que no está el tiempo registrado. Génesis 1:1. Pero aquí Dios del polvo, de lo mismo que Él hizo, crea al hombre, la corona de la creación, y lo puso todo por estrado de sus pies. Pero después Dios vio al hombre y se quedó pensativo. Él dijo, pero yo puedo hacer algo mejor que este feo. Hizo a la mujer y la hizo así, hermanos. Ay, santo. Y con una melena en un cabello, sí. Aunque hay mucho estilo de belleza hoy en día. Una modelo, el status quo del momento. A las modelos no les existen mucha curva, tiene que ser como una tabla. Por eso es que sufren de bulimia, anorexia, porque no pueden echar una librita y es así, alta, un póster de luz parece. Y la reina de belleza tiene que ser así, no puede ser muy cosa. Es algo como 23C, yo no sé cómo que se llaman esos size. Aunque ya están cambiando mucho, están llevando con más curva, pero tiene que ser un poquito como aplanada, ¿sí? Eso es la modelo, y si las reinas de belleza y alta y bien delgadita. Entonces Dios hizo la mujer del costado de Adán. Sopló en la nariz aliento de vida. Yo leí Reina Valera 95. Dios detalla cómo hizo a la mujer. Génesis 2:21. Vamos a leerlo ahí. Génesis capítulo 2. Me da un ratito. 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, de allí empezó el hogar, el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Reina Valera 95. Lo más honroso después de servirle a Dios, yo dije esto el domingo, en esta tierra es el hogar. La Biblia dice, Hebreos 13:4. Si quiere no lo busque, lo voy a leer rapidito. Hebreos 13:4. Honroso es tu matrimonio, el mío. Cada vez que yo veo que un matrimonio cumple aniversario, los hermanos, cuando me dicen, yo cumplo 10 años de casado, gracias Señor. Por eso el divorcio me da una depresión, un dolor, cuando yo escucho a alguien que dice que me divorcié. Y después que yo he visto parejas, amados, que se amaban, se querían tanto. Y yo decía, qué linda esa pareja. Y cuando llega un momento, el divorcio. En estos días, que estamos ministrando en el Espíritu,
Yo vi un testimonio de una actriz y un actor venezolanos. No recuerdo ahora el país, si ella era venezolana también, de esa actriz. Ella vive todavía. Ella le salió, fue muy terrible su enfermedad. Tuvo un cáncer con metástasis en los senos. Me dio mucha pena cuando la vi. Perdió por la quimio todo el pelo. Y era un matrimonio de más o menos algunos 10 años. Él es actor. Que es bien difícil ese mundo de la farándula, mantener un hogar. Y cuando ella cayó enferma, ahí está el testimonio. A mí me gusta ver mucho esos testimonios. Le extirparon los senos, le hizo metástasis a los ovarios y el útero. Digo, oye, pero qué sufrimiento. Le extirparon el útero, las trompas, los ovarios y el útero, hermanos. La vaciaron. Porque era un cáncer maligno, con mucha metástasis. Y dice ella que el mundo se le cayó encima, porque el esposo, ay, es que se sabe, amado. En el aeropuerto, cuando ella iba a viajar ya para hacerse la cirugía, y un matrimonio que marchaba muy hermoso, bien, el esposo le dijo a ella que no podía seguir con ella. Perdón la redundancia. Y se cansó que no podía. Terminó de que el amor, dice 1 Corintios 13, nunca termina. Ese podía ser el eros, ese termina. Y yo digo, oye, por eso debe de ser doloroso. Tu pareja abandonarte por una enfermedad. Y él le dijo, yo no puedo continuar ya más contigo porque tú no me das lo que yo necesito. Una muchacha hermosa, actriz, y ya estaba demacrada. El cáncer se le estaba tragando. Y dice ella estando por ahí, se pudo levantar. Pero eso tiene un solo nombre, traición. Entonces, una sociedad de cáncer o un hospital, al ver esas situaciones, hicieron un estudio, que eso es en estadística, y ellos después de evaluaron, creo que un porcentaje de 1,000 parejas, cuando cae enfermo uno de los cónyuges, el varón o la mujer, y ellos que le dio un resultado que por lo regular el hombre cuando la mujer se enferma es que la abandona, está muy alto, que la mujer es muy poquito en la estadística, el índice que la mujer abandone el hombre. Dice que por lo regular la mujer se queda cuando el hombre cae enfermo y postrado en cama, cuidándolo y paga un precio. El hombre, ahí está la estadística, la Asociación de Cáncer. Digo, no, el índice en mujer es muy bajito que abandone el varón. Viceversa, el hombre sale corriendo. Y yo digo, eso no es amor. Como aquella, porque me van llegando los pensamientos a aquella muchacha joven de 26 años, ingeniera, en la República Dominicana, que Dios la bendiga donde quiera que esté. Ella está viviendo bajo mucha lucha. Tenía una empresa como arquitecta de construcción, le estaba yendo muy bien, iba en su coche y un asaltante le dio un balazo en la cabeza y perdió la vista, la dejó tirada ahí. El ser humano sufre. Y cuando dice que el novio la vio, que parecía la cara edematizada, dice él que la vio como un monstruo a correr. Ese no la amaba, porque el que ama, hermanos, se queda ahí cuidándola. Y lo más doloroso es cuando alguien cae postrado con una enfermedad y los que te quieren te abandonan. Por eso fue que el hijo pródigo le dolió tanto.
Porque el hijo pródigo, mientras que le pusieron pródigo, que pródigo, no sé por qué, porque eso vino de prodigar, que es malgastar el dinero. Eso quiere decir pródigo, prodigar, malgastar. El hijo pródigo pidió su herencia en vida que no se da. Y dice que tenía muchos amigos y amigas. Cuando se le terminó el dinero, todos se fueron. Porque ahí que se conocen los amigos, en el hospital. Y cuando no hay dinero, hermano, ahí se conocen los verdaderos amigos. En las enfermedades y en la escasez. Y lo dejaron solo también. Pero el padre nunca lo abandonó. Y le tocó comer algarrobas con los cerdos. Hasta que un día volvió en sí. Y él dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo aquí comiendo algarroba con los cerdos. Quisiera ser uno de mejor de esos jornaleros. Alguien que trabaja por un jornal por un día. Y dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La Biblia no registra que el padre siempre estaba en la puerta esperando. Hay pastores que dicen así, la Biblia no dice así. Pero se ve que él lo estaba esperando porque él lo vio desde lejos cuando venía. No creo que fue una coincidencia que él iba saliendo de la casa. Ah, mira, mi hijo, él lo esperaba. Él dijo, va a llegar un día. Mi hijo viene un día. Yo sé que vas a venir. Y lo vio desde lejos el padre cuando le puso el anillo vestido, mató el becerro gordo, hizo una fiesta. Porque ese sí, por eso, ese sí no abandona a uno, el papá y la mamá. Al menos que sean como los cuervos que abandonan sus crías. O Saturno que mata a sus hijos al nacer. El dios Saturno que lo mataba para que no le quiten el trono. Porque hay mucha maldad en el hombre. Entonces, en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Reina Valera 95, yo leí. La función, yo puse aquí un título, la función del gobierno. A mí, hermanos, hubo un tiempo que no me gustaba predicar mucho de esto. Porque es que yo amo tanto a la mujer y le quiero dar tantos privilegios, pero no puedo ir en contra de la Biblia, amados. Líbreme, Jehová. Y me estaba poniendo una manera que no quería decir lo que dice la Biblia. Para cuidar, porque yo tengo 3 hijas. Y quiero que respeten a la mujer. Y que se trate con honra y dignidad. Quería obviar lo que dice la palabra por un tiempo yo. Aunque el Espíritu Santo, yo pedí perdón en público, me redarguyó, cuidado. No te vayas en contra de mis principios. Aunque en estos tiempos modernos te apedreen, que no se puede decir la verdad. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Solo la verdad liberta. Por eso el apóstol Pablo dijo, en el cual sufro penalidades, pero la palabra no está presa. No se puede apresar la palabra, porque no es materia, es espíritu, y son versos. La materia se puede encadenar, pero el espíritu no, y las palabras son espíritu. Por eso hoy se quiere manipular el lenguaje. Pero no se puede apresar, encarcelar la verdad. Porque sin lenguaje no hay expresión. Sin expresión no hay comunicación. Sin comunicación no hay pensamiento. Y sin pensamiento no hay ideas. Y sin ideas no hay libertad. Solo la palabra liberta. Y Cristo. Una persona que piense y use bien el lenguaje, muy difícil de manejarlo, de que sea marioneta de nadie. Pero la función del gobierno, Dios se la otorgó al varón, hermanos. Primera de Timoteo 3:1, en el hogar.
Pero no cualquier varón, un borrachón, un sinvergüenza. Es un hombre que dé la vida por el hogar. Es alguien de Dios. Porque si no, que lo tome la mujer. Pero siempre la función de gobernarse le dieron ese rol al varón, hermanos. Usted diría, pero ¿y si una mujer con sus niños, ¿sí? Me preguntaría si en mi casa no hay un varón, yo me divorcié. Hermanos, Dios es Dios. Te va a dar la capacidad, mujer, para ejercer esa función, madre y padre. Porque yo lo he visto y te la va a dar la capacidad. Porque yo lo he visto. Y si es cristiana, con la ayuda de los ancianos de la iglesia, que te orienten. Porque Dios, si el varón falta, porque fue un psicópata, un sinvergüenza, ese vacío, usted puede estar seguro, si son cristianos, Dios lo va a suplir. Él va a ser la cabeza, él. Se siente siempre, hace falta, pero no va a ser tanto, porque Dios va a estar ahí, porque Él reina sobre principados y potestades. Dios es Dios, amados. Aunque nunca te sienta, te condene. Y ahora, y entonces, ¿quién podrá defenderme? El Señor. Primera de Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, yo lo voy a leer rapidito porque usted se sabe este texto de memoria, sea irreprochable, marido de una sola mujer, tenga testimonio sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino, ni amigo de peleas, que no sea muy peleón, de contiendas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Son pocos, hermanos, los pastores que pasen ese examen ahí. Porque hoy hay codicia por el dinero. Sí, hoy tienen que estar contando lo que entró a la iglesia los domingos. Si no amable, apacible, no avaro, que gobierne. Mírelo ahí, hermanos, mire. Se lo dieron a él. Que gobierne bien su casa. Ahí está, que no son cosas mías. Claro, es Dios que gobierna y consensuado con la mujer, pero mírelo ahí, le dieron el gobierno. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe, mírelo ahí, gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Empieza en el hogar, un anciano de la iglesia, un pastor, que no sea un nuevo neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito, no lo desacrediten y en lazo del diablo. Las filosofías feministas que fueron engendradas, yo escribí esto anoche, por el comunismo, han querido fomentar un odio desmesurado a la función del varón en el hogar. Eso yo lo estoy viendo, hermanos. Quieren destruir el varón. Estos grupos de feministas le están sembrando mucho odio al varón. Por eso usted escucha mucho la palabra empodérate, mujer. Es una rebelión contra los principios establecidos por Dios. Y cada vez que se altera un principio hay caos. Corra. Y te dice el Espíritu del Señor que ese es el espíritu de Jezabel, que gobernaba el rey acá, rey del norte. Hermanas, corra de esas olas y movimientos. No destruya, cuida a tu esposo, aprécialo. Téngalo en estima. Jezabel manipulaba acá, nunca podía prosperar. Por eso fue uno de los reinos más malvados en Israel, que es el espíritu de Jezabel,
la esposa del rey Acá. Ahí se hacía lo que ella decía. Mató a los profetas. Quiso matar hasta el profeta Elías. Y era autómana, independiente. Tenía autonomía. No se sometía al rey Acá. Le dio muerte a todos los profetas de Israel. Solo quedaba Elías cuando estaba en la cueva, ¿se recuerdan? Dice Elías, y eso fue ni Acá, fue la mujer. Solo quedo yo. Le dijo Dios, ¿qué haces, Elías? En esa cueva llorando. Él dijo, es que tus hijos Israel han matado a los profetas, han derribado tus altares, han violado tu ley, y solo quedo yo y me quedan matarme. Jezabel estaba al mando de esa matanza. Y hoy en día ese espíritu, con estas olas del feminismo, está más ferviente que nunca. Y le quieren quitar la autoridad al varón. Lo quieren destruir. Le están sembrando odio a las mujeres hacia sus esposos. Tan hermoso que es el hogar. Quieren destruir el hogar. Esas filosofías. La función del varón en el hogar, bautizándolo, usan muchos la manipulación del lenguaje. Eso es un patriarcado. Y el hombre tiene miedo de ejercer sus funciones. Y me perdonan que yo soy varón. Patriarcado, que proviene del griego antiguo, que significa padre, autoridad. Se necesita la autoridad de un varón en la casa, del padre de familia. No lo pisotee, hermanas. Pero es un término muy utilizado en la ideología feminista como patriarcado, autoritarismo. Le dicen al hombre hoy en día déspota. Está bien que hay déspota, hay tirano y hombres malos, pero no todos, hermano. Hay muchos padres hermosos. Le dicen el jerarca, el cacique, en un lenguaje manipulado, el opresor, que eso vino engendrado por el comunismo, el socialismo, y muchos más términos para desmitificar, humillar y destruir la función del varón en el hogar. Decía el evangelista Billy Graham, me gustó ese pensamiento de ese evangelista que él partió con el Señor, Billy Graham. Un buen padre es uno de los recursos menos valorados. Yo estoy de acuerdo con ese pensamiento. Usted no tiene que estar de acuerdo. No lo valoran, y en estos tiempos menos, hermanos. Los están pisando. Téngalo en alta estima su esposo, ese varón. Con el permiso de Dios y del Espíritu Santo, un varón, un esposo que dé la vida por su familia, estoy hablando de eso, no un sinvergüenza. Yo conocí una familia cristiana que el esposo vino a este país y trajo toda su familia. Primero vino solo y empezó a trabajar día y noche, hermanos, en una bodega. Blanco ese, gallina lo pone. 5 hijos tiene. Y yo digo ese testimonio para la gloria de Dios, porque eso siempre me llamó la atención. Porque yo decía, ay Señor, si yo hubiese hecho eso, y no lo pude porque mi esposa fue que me trajo.
Ella me pidió cuando me casé con ella. Pero él vino sin nada, solo. Y empezó con el idioma, día y noche, con bodegas trabajando. Y trajo a su familia, a su esposa con sus 5 pollitos, pequeñitos todos. Y le hizo los documentos, residencia a todos. Ese es un padre de familia. Lo vas a pisar. Dios da la vida por el hogar. Ese es un padre de familia. Y esta ola feminista quiere destruir el varón y quitarle su función. El último, el capitán de la barca es que se hunde. Y después de último, por último, pensó en él. Pero estos hombres amadores de sí mismos y nosotros los pastores que estamos tan ensimismados en el edificio, el dinero, la iglesia, ponte el sobre aquí. ¿Usted cree que va a pensar, solo piensa en él, yo primero? Va a pensar en la iglesia. Nunca, hermanos, porque yo lo he visto. Y ese testimonio me quebrantó. Yo dije, wow, Señor. No pensó en él, pensó en la esposa y sus 5 hijos. Entonces, un hombre así, hermanos, eso duele ante el corazón de Dios. Esta sola feminista lo vas a estrangular y a ponerle las botas en el cuello, a pisarlo. Que usted es un patriarca, usted es un déspota. ¿Por qué? Hay hombres que dan, pero un porcentaje, hermano, bien alto, que dan la vida por el hogar. Porque esa es la función del hombre, que dan la vida por su casa. Porque hay que odiarlo. Entonces el movimiento es satánico. Le está sembrando odio hacia el varón. Esta ola feminista es satánica, hermano. Le está sembrando odio. Le quieren quitar la autoridad. Mujer de Dios, siempre levántele los brazos. A mí me gusta, perdón mami, de mi esposa. Ella a veces quiere hacer algo, remodelar la cocina, así. Y no, déjame hablar, decírselo a él. Déjame decírselo a mi esposo. Claro, cuando vino de mí yo siempre digo que no. Dije, espérate, ahora no. Entonces dice Billy Graham, un buen padre es uno de los recursos menos valorados. No se están valorando, menos reconocidos y sin embargo de los más valiosos en nuestra sociedad. Me gustó ese pensamiento de Billy Graham. Es el menos valorado, es uno de los más valiosos en nuestra sociedad. Proverbios 1:8, busquemos rapidito. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Aleluya. Se necesita la función de Dari, del papá en su casa. Proverbios 1:8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandone la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia serán en tu cabeza y collares en tu cuello. Hijo mío, si los pecadores intentan engañarte, no lo consientas. Yo quise leer ese versículo más, aunque no esté en el contexto. Proverbios 13:24. Ahora un consejo para los hijos. Escucha el consejo de tus padres y al padre ahora. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Hay que temprano disciplinarlo. Dios le dio la disciplina al padre. Más el que lo ama desde temprano lo corrige. Reina Valera 60.
Un pensamiento que a mí me gustó bastante, de alguien anónimo, dice: mi padre no me dijo cómo vivir. A mí me gustó ese pensamiento. Él vivió y me dejó observar cómo lo hacía. Yo quisiera eso para mí. Mi padre no me dijo cómo yo vivir. Él vivió, porque somos cartas leídas, y me dejó observar cómo lo hacía. Yo aprendí de él cómo vivir. Un testimonio. El papel del hombre en el hogar es irreemplazable. Un hombre no es solamente el sustento económico, es el que instaura la norma en los niños. La madre cuida al niño, lo instruye, lo educa, lo protege, como en una bolita de cristal. Esas son las madres, porque es su rol, es diferente al hombre, son muy delicadas. Para que nadie le haga daño. Pero papá es quien lo saca al mundo y le enseña a ser fuerte, que la vida es dura y hay que enfrentarla, que tienen que ser valientes. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes los arrebata. Papá es que las cosas se ganan trabajando. Las cosas tienen un orden. Cuando el hombre no gobierna su hogar, los que gobiernan son los burócratas. Eso es lo que quieren estas filosofías, que gobierne el Estado. Una niña, yo vi este testimonio, una niña le decía a su papá, y me quebranté cuando escuché a esta mujer. Dice, cuando ella era niña: papi, te necesito en casa. Yo recuerdo una vez estaba viendo una película y vi un joven, que hay muchas películas que llevan un gran mensaje, otras no, llevan un mensaje a la masonería, desviado, desvirtuado. Y la esposa partió, la madre de la casa murió. Y el papá jamás volvió a ser el mismo. Y el hijo en depresión en la habitación, y el hijo le lloraba el papá: yo quiero mi papá para atrás, el de antes. Papi, te necesito. Y eso lo hizo cambiar al papá. Yo necesito mi papá. Yo lo quiero de vuelta. El que yo conocí antes, cuando mi mami estaba viva, yo lo quiero para atrás. Te necesito, papi, un adolescente de 14 años. Esto me está destruyendo. Porque el papá dejó de alimentarse, en depresión, y estaba cayendo en antidepresivos, drogas. Y llegó un momento que él dijo, y eso lo puso a llorar, y se levantó. Y hay un grito, porque estas filosofías están destruyendo el padre en el hogar. Hay un grito de los niños: yo quiero mi papá para atrás, yo lo quiero, lo necesito. Se necesita el padre en el hogar. Los están pisando, hermano, y uno ni cuenta se está dando. Están destruyendo la autoridad del varón. Están destruyendo el hogar, estas olas feministas. Y le están dando más duro, no la mujer, es el hombre, a nosotros. Yo no soy quien, porque soy varón, para predicar esto, pero estoy sometido al Espíritu Santo. Nos están machacando, hermanos. No podemos levantar la voz. Nos están destruyendo la autoridad. Y seremos presas fáciles para Satanás. Porque eso es abrir puertas, como la ventana de Overton.
Y esa niña decía, papi, papito, te necesito en casa. Y con un rol de liderazgo. Una mujer hablando así, hermanos. Se necesita a veces, porque en todo tiene que haber un liderazgo. En la iglesia, aunque haya un cuerpo de ancianos, tiene que haber un líder para que haya orden. En el hogar tiene que haber un líder, hermanos. Y le dice a la niña, yo te quiero en casa con un rol de liderazgo. Y sin ningún temor a reclamarte nada, porque tenemos miedo a usar ese rol hoy en día. Porque nos dicen patriarca, tirano, déspota, tenemos miedo. Autoritario. Son los eufemismos que están usando estas ideologías para machacar al hombre. Porque el papá había dejado el rol en el hogar. Yo te necesito, yo necesito a mi papá. Y con un rol de liderazgo. Y sin ningún temor a reclamarte tu autoridad. No te la voy a reclamar. Yo la quiero para atrás, papi. Una niña, un grito en representación de los hijos en estos tiempos. Yo escuché una vez un pastor que eso me quebrantó. Que el hijo le dijo, dije, papi, Dios, yo siento que tenía una rebeldía contra Dios. Y le dijo, yo siento que Dios me robó a mi papá. Porque los pastores no tienen tiempo para el hogar, hermano. Y se la pasan apagando fuego. Y eso lo estremeció a él. Los niños míos, la segunda, porque la primera murió. Ella antes, que yo me la pasaba como un bombero, me iba a las 7 de la mañana y llegaba todos los días a las 12 de la noche. Andaba con un pastor fanático. Y le tuve que dejar la casa a esa niña con apenas, que fue un pecado mío, y le pido perdón, 12 años a cuidar los chiquitos. O 13 solita en la casa. No me veía los fines de semana. Le robaron el papá. La preocupación más grande que yo pasé en mi vida, que fue un abismo, porque yo no quería perderme un día con mis hijos. Porque hoy en día cualquiera es papá. Y reclamamos y usamos tanta malcriadeza que mi niña no me quiere. Pero usted ha sembrado. Le ha sembrado amor. Ha hecho la función de padre. Y una vez porque yo tenía un trauma, como yo estudiaba medicina y me faltaban 4 materias. Y yo le dije a mi esposa, yo no puedo, si yo no termino esto, aunque no le ejerza, me muero. Y le pedí a Dios que me dé ese privilegio de terminarla. Con 4 materias, una carrera tan difícil en mi país, en la universidad más difícil de estudiar, porque las privadas son más fáciles que una autónoma, que se llama Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. Y mi nena tenía 1 mes de nacida, Chaidi. Y yo duré 2 años en mi país. Y eso fue un abismo para mí. Porque me perdí 2 años de su vida. Cuando volví para atrás, la nena lloraba cuando me la acercaba. No me conocía. Y eso me dolió el corazón. Porque siempre el Señor me puso eso en mi corazón. Estar al lado de mis hijos siempre, al lado de ellos. En las buenas, en las malas, siempre. Quitarle los pampers, atenderlo, que vean a su papá. Y eso me atormentaba. Estoy delante de Dios. Viví un infierno en República Dominicana esos 2 años, sin ver los primeros 2 años de mi hija. La dejé 1 mes de nacida. Me atormentaba día y noche y no dormía. Y yo necesito hacer algo. Yo necesito estar con mi esposa y mi hija. Tengo que criarla yo, que vea a su papá. No lo voy a prescindir de su padre. Cuando llegué, sí, a los 2 años se me dificultó bastante sembrarle ese amor a mí. Porque el primer día que dormí en la habitación, eso me dolió en el corazón. Mauricio se fue a trabajar y cuando ella despertó, después de 2 años sin verme,
Aunque Mauri me lo había llevado a los 6 meses, pero ya cuando yo llegué aquí ya no me conocía. ¿Quién es esa? Llegué a la sala y dije, ¿quién es esa? Habían 2 niñas jugando de la misma edad, su primita. ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es la mía? Dije, esa que está ahí. Y empecé a abrazarla y ella llorando, no se me apegaba. Fue difícil para mí con ella. Pero nunca me gusta exigirle. Yo digo, yo me la voy a ganar. Y la primera noche que cuando dormimos en la habitación, porque nosotros vivíamos en Manhattan, una habitación era de mis suegros. Después nos mudamos a una casa que rentamos. Por la mañana cuando esa nena se levanta y ve a este hombre, ella saca la cabecita o el cabezón por la cuna así. ¡Ah! Y eso me dio un dolor. Tenía 2 años. Porque vi un hombre ahí durmiendo. ¿Y quién es ese hombre? Me ve con esa barba y un ladrón. Y digo, yo soy tu papá, mami, ven, ven. Y eso me... Restaurar esa relación, 2 años, se me dificultó, hermanos. Porque no... Ella estaba viendo a un tío como su padre era. Ahora, en ningún momento le reclamé, yo me lo voy a ganar, me la voy a ganar. Y ahora está, hermano, y usted sabe. Porque siempre el Señor me puso eso con mi familia, no, estar con ellos siempre, mi familia, siempre, con mis hijos. Digo, no le voy a negar a su padre. Y a diario, eso es un hábito que tengo y a diario, a las hijas mías me las tengo que poner en el pecho. Diario. Ahí pregúntele a ella delante de Dios. Porque necesitan mi calor. El de un padre. Y más la hembrita. Porque hay padres que son bien secos. Tíralo ahí. Mami, ven. Tú no me has dado el beso. No me has dado el besito hoy. Y la pongo ahí. 1 minute. Yo le digo 1 minute. Y me la pongo en el pecho ahí. Y ellas se tiran en mi pecho. Y se quedan ahí. No le doy mucho porque para no quitarle tiempo. Ok, mami, ya. Déjame coger el iPad. Pero me quedé con esa ausencia, 2 años, porque siempre me ha gustado estar con los míos. No se me condene, hermano, si alguien no lo pudo hacer. Pero las cosas pasadas ya pasaron en el cristianismo, eso pasó. Pero ahora, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Olvídate del pasado ya. No te hagas víctima, que olvídate. Todas son nuevas. Y siempre le pedí a Dios, dame ese privilegio de educar a mis hijos, disciplinarlos, estar con ellos, darle amor. En la escasez, cuando nos comemos, en casa ha habido mucha escasez. Un pan vacío, con arroz vacío, pero con amor, como la familia. Eso es que levanta la sociedad y eso va a vencer el mundo. Cuando oramos, toda la familia en la mesa. Cuando el papá, a veces los que saben, si no sabe, haga otra cosa. Pero los que tienen la habilidad, no hay cosa que yo más satisfecho me siento cuando le cocino a ellos. A mujeres ya grandes, le cocino. Y no me dicen, Daddy, I like. La función de los padres. Esta sociedad no está pensando, por eso está siendo arrastrada por estos vientos filosóficos. Decía alguien, un igualitarismo donde todos piensan igual, es porque nadie está pensando. Frente al el tiempo avanzado, yo quería desarrollar, pero me van a dar unos minutitos más. A mí me llega al corazón el capitán
del Titanic, hermanos, ese era un capitán. Ese gran barco Titanic que se hundió en su primera salida, que desafió al Creador, dijeron, ni Dios lo hunde. Naufragó. Y dice que ese capitán fue el último que se hundió en la nave. Lo vieron hundiéndose. Hubo otro capitán de un transatlántico que salió corriendo. El capitán es el último que sale de la barca. Y el padre es un capitán. Es el que da la vida por las ovejitas. El hogar es una pequeña iglesia. Y te pusieron a ti, papá, para cuidar ese hogar y a la madre. Y es el primero que tiene que dar la vida por ellos. Y en un naufragio es el último que sale de la barca. En ese avión que se cayó en Hudson, en New York, que hay una película de eso, dice que el capitán, eso fue tremendo capitán, amados. Lo primero que preguntó, ¿están todos vivos? Y ese fue su logro, lo salvó a todos. Porque ese viene siendo un pastor y en la tripulación había más de 100 gentes, no recuerdo la cantidad. Y lo primero que preguntó, no se perdió uno. Bueno, lo llevaron a la corte y dijo, no me importa nada, que no se perdiera una vida. Tremendo capitán, hermanos. Hizo una maniobra que nadie le había hecho y cayó en el Hudson. Y después lo evacuaron a él, pero pensó en todos. Con este narcisismo hoy en día, estos hombres modernos, se ha perdido esa autoridad. Hombres sinvergüenzas, amadores de sí mismos. Y pastores también, que no pueden ser pastor. Son asalariados, solo quieren el salario de la iglesia, el dinero de las ovejas. Yo le voy a pedir permiso al Espíritu Santo, porque yo vi una hija llorando frente al ataúd de su padre en el panegírico, un discurso que ella dio, y lo apunté. No voy a decir el nombre, en un país, pero se me quedó en el corazón. Yo dije, esa niña, el padre murió, esa niña se amaba a su padre. Y yo lo quiero leer aquí. Y ahí termino. Estaba orando, puedo leer esto, pero lo voy a leer. Frente al féretro de su padre, en el panegírico, me llamó la atención, yo puse aquí, una joven que se despedía de su padre con estas dulces palabras. Padre, en todo momento de tristeza y confusión, siempre recurría a mi padre. Qué hermoso eso es. Y a la escritura. Su padre en la caja, en el ataúd, siempre recurría a ti y a la Biblia. Antes de continuar leyendo, yo recuerdo que cuando mi hija Chaidi, en el primer embarazo, en los 3 creo, a mí él trabajando, y ella se me apegaba mucho a mí. Ella siempre iba a la sala con la barrigota y siempre, todos los días tenía que estar. Se me apegaba mucho en los embarazos de Rachel, Eli. Y yo sabía yo escuchaba subiendo. Dime, mami, está bien, está bien. Recurría a su padre. Qué hermoso cuando un hijo tiene la confianza de acudir a su papá. Y yo dándole mucho calor, mucho cariño.
Y dice ella que en los momentos difíciles siempre acudía a ti, papi, y a la Biblia. Lamentablemente, sigo citando, textualmente yo le escribí, no puedo consolarme en el único hombre que me hacía sentir segura. Qué lindo. Esa hija amaba al Padre. En el único te quiero que me hacía sentir querida. Una de las palabras más hermosas yo he visto en un funeral. En los únicos brazos que me quitaban el frío, al papá. En las únicas palabras de aliento que me hacían seguir adelante. Debido a esto, te escribo esta carta, querido Padre. Hoy es el día más triste de mi vida. Te tengo que decir adiós. Hemos pasado por muchos momentos difíciles, pero nunca sobrepasan los momentos felices que tú y yo tanto disfrutamos. Siempre te dije que cuando este día llegara, el de la muerte, yo me iría contigo. Y tú con suma tristeza me rogaba que no pensara en ello, no pensara en la muerte, mientras me juraba que tu partida no sería temprana. Con el alma rota y temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, puedo afirmar que tristemente todos tenemos un día, tenemos que partir. Incluso tú, mira cómo le decía el Padre, mi héroe. Contigo aprendí unas innumerables cantidades de cosas que las palabras no me alcanzan con su daddy para describir. Me criaste con inigualable firmeza, astucia, dedicación y sobre todo cariño. Lo que me instruiste y aún en tu ausencia me sigue dando y nunca se irá. Forma parte de lo que hoy en día soy. Por favor, nunca piense que me fallaste. Fuiste y será el mejor regalo que la vida me pudo otorgar como padre, amigo y hermano. Fuiste un ser excepcional. Tú fuiste mi maestro. Me enseñaste tanto en tan poco tiempo y me diste mucho más de lo que tu cuerpo podía ofrecer. Papi, eres mi mayor orgullo, mi aspiración, mi soporte. Y donde quiera que esté, espero que puedas escucharme y descansar en paz sabiendo que te amo. Tú dedicaste cada minuto de tu vida a mí. Eso quiero yo hacer cada minuto de mi vida, dedicarlo a mis hijos. Y yo hice lo mismo. Ella se lo dedicó a él. Para mí ese fue el mejor regalo que nos dimos el uno al otro. Con estas palabras me despido de la persona valiente, fuerte, decidida, respetable y sobre todo amorosa que fuiste. Te lleva una parte de mí y yo me llevo una parte tuya para toda la vida. Contigo ahora, siempre y forever, forever, tu hija fulana de tal. Yo termino el mensaje. Nos vemos el domingo. Quise escribir esta carta de una hija a un padre agradecida. Su padre partió. Y no quiero decir el nombre ni el país, pero me llamó tanto y me quebranté que le escribí. Y ayer el Espíritu Santo me dijo, yo le estaba orando, ponle en el mensaje esas palabras de esa niña, de esa joven. Y eso era, yo la vi en YouTube. Una joven yo creo que tiene como 22 años. Digo, la verdad que amaba al Padre. Muy agradecida con su papá. Mujer, y yo termino. No te dejes arrastrar por estas olas de este feminismo. No le quite su padre a sus hijos.
Déle la autoridad al papá. Ayúdenlo y sea un soporte. Y déjele su rol de hombre y usted también siga su rol de mujer. Cada quien tiene un rol y una función. Todo en armonía podemos convivir y así triunfaremos y tendremos un mundo mejor. Aprecie la función de la mujer, pero también aprecie la función del varón. No lo aplaste, no te deje influenciar por estas filosofías demoníacas. Y yo termino en el nombre de Jesús. Amén. Se llevan el mensaje con mucha humildad y respeto a la iglesia de Jesucristo. Levántele las manos a ese varón. No lo pisote. No le robe el papá a los hijos. Y aquellas que han perdido el padre por negligencia de él, no se sienta culpable. Él fue que perdió su rol. Usted no es culpable, fue él. Porque hay muchos padres charlatanes que no merecen ser dignos de ser llamados padres, sino unos perfectos vagabundos y sinvergüenza que se aman a sí mismos, megalómanos narcisistas, que solo piensan en lo terrenal y solo piensan en el vientre, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esos padres falsos que no son padres nada, porque un padre da la vida por las ovejas, como Cristo. En el nombre de Jesús, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tus consejos. Venga a tu reino. Los hermanos que vayan a partir, llévalo bien a sus respectivos hogares. Y a nosotros, ayúdanos, Señor, que un día cuando partamos, que nuestros hijos, aunque no textualmente una carta así, pero en nuestro ataúd y nuestros féretros, puedan estar agradecidas de que tuvieron un buen padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendice los alimentos que vamos a compartir y síguenos dirigiendo en todo. En el nombre de Jesús. Amén.